¿Qué tal, mis estimados amigos ferreteros? Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a una emisión más de nuestro martes ferretero en Aula Ferretera. Tu vendedor te está haciendo perder dinero y no te has dado cuenta. Ese es el título de nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí presente, muchas gracias por tomarse el tiempo para compartir con nosotros esta noche. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que casi nadie se atreve a decir de frente. ¿Por qué? Porque eso está afectando muchas ferreterías y porque muchas personas no se dan cuenta del real problema, que a veces no es el ferretero, a veces no es el precio, a veces es el vendedor. Entonces, no siempre son problemas de ventas o no siempre el problema es la competencia. A veces y muchas veces ni siquiera es el precio. El verdadero problema aquí en esta situación, el que vamos a tratar hoy, está detrás del mostrador. ¿Por qué? Porque muchos dueños de ferretería, mientras creen que están perdiendo clientes por precio, en realidad la están perdiendo es por mala atención, por falta de seguimiento, por falta de criterio al momento de atender al cliente. Y hay vendedores que solamente despachan, más no venden. Y son equipos que les hace falta ese valor, aprender a vender. Ahora bien, ojo, no digo con esto de que un mal vendedor no solamente deja de vender, o sea, un mal vendedor también espanta a los clientes, regala margen, desacredita el negocio o sencillamente hace que la ferretería se vuelva una más del montón. Entonces, todos esos factores suman, gotitas que hacen un mar y cuando tú vienes a ver tu ferretería está en malas condiciones. Ahora bien, para los que no me conocen, mi nombre es Luz Marina Villarreal, soy creadora de la plataforma digital educativa Aula Ferretera. Llevo años trabajando dentro del mundo ferretero y como ustedes ven, viendo cómo se mueve el negocio, digamos que me dedico a ver y a experimentar y a enseñar acerca de lo que son las ventas, lo que es la atención al cliente, lo que es la negociación, lo que es los temas de proveedores, inventarios y todo lo que tiene que ver con el área de ventas de ferretería o el área de ferretería. Y si algo he aprendido en todo este camino de experiencia es que la mayoría de las ferreterías no pierden dinero tanto por falta de clientes, lo pierden es por mala gestión comercial. ¿Qué pasa? Que a veces pueden tener buenos productos o pueden tener buenos precios o pueden tener buen stock, pero si no tienen un buen vendedor, entonces allí es donde está el claro problema. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado la frase, ¿cómo está tu negocio? Y les responden, es que el cliente solamente pregunta precio, es que el cliente le parece que está caro, es que el cliente llega y no compra, dice que luego regresa, no salió la venta. No es eso, no es eso. Nadie analiza exactamente cómo fue que el vendedor le habló a ese cliente, qué preguntas le hizo, si es que le hizo preguntas, si le ofreció una solución, si solamente se dignó a responderle lo que el cliente le preguntó y ahí lo dejó. Entonces, ellos tienen que entender, obviamente, si no lo saben, hay que capacitarlos y enseñarles que vender es generar confianza. Ese es el primer motor de inicio para la venta. La confianza se gana o la confianza se da a través de la empatía. Tú tienes que empatizar con tu cliente. Si tú no empatizas con tu cliente, no va a haber confianza. Y si no va a haber confianza, no va a haber venta. Entonces, vender es resolver problemas, vender es transmitirle seguridad al cliente, es que el cliente sienta que está comprando lo correcto porque tú lo estás asesorando correctamente. Entonces, de eso es que se trata la venta. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, o sea, los errores más comunes, vamos a hablar acerca de cómo detectar
esas fugas de atención en el vendedor, ¿ya? Y dejar de pelear por unos centavos, sencillamente entrenando a tu capital humano, que es tu vendedor, ¿ya? Entonces, en la siguiente lámina que vamos a pasar, yo les voy a presentar un video. Ese video fue hecho por mí, obviamente, hace muchos años. Ahí estoy inclusive un poco diferente, me van a ver un poco diferente, pero bueno, estaba más joven, ¿no? Ahí en ese video yo explico cuál es la diferencia entre lo que es un despacho y lo que es una venta. Y ahí ustedes van a ver la razón del por qué esta clase tiene el sentido en cuanto a la parte de la venta, de la conexión con el cliente, del por qué la importancia de nosotros al principio y al final de la venta tenemos que abrir y cerrar con broche de oro, sencillamente conectando con el cliente. A ver, vamos a ver entonces el video. Si te llega un cliente a la ferretería con la intención de comprar un producto y te informa lo que solicita y luego de unas preguntas tú lo ayudas en la decisión de compra, paga y se va. Desde el punto de vista como transacción comercial se puede llamar venta, pero en realidad lo que acabas de hacer es un despacho. Una venta real implica modificar la percepción del cliente sobre sus necesidades o cambiar la solución que él hubiera tomado en caso de haber sido un autoservicio. Te voy a poner un ejemplo. Si te llega una persona a comprar un galón de pintura celeste, tú le preguntas, muy bien, cuénteme, ¿qué va a pintar? Y él te dice, mi cuarto. Tú le das la pintura celeste, el cliente te paga y hasta ahí, eso fue un despacho. Pero si tú le dices que es aconsejable que lleve pintura blanca también, el cliente te dirá, si no voy a pintar la pared de blanco, ¿para qué necesito pintura blanca? Tú le dices, es recomendable pintar también los techos. Cuando lo hacemos con las paredes, es decir, remodelamos nuestras paredes, hay que pintar los techos, ya que aunque no le parezca, tienen muchas imperfecciones y están desgastadas, y todo esto resaltará al pintar las paredes. Además, el color blanco en el techo es lo mejor para que luzcan bien las paredes. ¿Tiene brocha o rodillo? No, solamente rodillo. Ah, bueno, la brocha le servirá para pintar las esquinas y los sitios poco accesibles para el rodillo. Debería llevar también una cubeta. El cubre todo con la cinta evitará las desgracias en los muebles, en las telas, en los pisos, en el sofá. Y si las paredes tienen pequeñas imperfecciones o está muy desgastada la pintura anterior, es preferible que le pase la lija. De ese modo, el lijado previo suavizará la zona y creará el mordiente necesario para el buen agarre de la pintura. Y si tiene pequeños orificios en la pared, es mejor que lleve un poco de yeso para su reparación previa. Así su pared le quedará impecable. En conclusión, el hombre fue por una pintura celeste y se lleva la pintura blanca, la brocha, el cubretodo, la cinta de embalar, la lija y el yeso. Eso sí es un proceso de venta. Vender no es preguntarle al cliente ¿qué quiere?, sino explicarle cómo lo que tú vendes podría ayudarle a solucionar sus problemas y a mejorar su vida. Y ya lo sabes, esto te lo comento porque la mejor herramienta de un ferretero es su experiencia. Bien, los que están conectados en TikTok no pudieron ver el video o no pudieron escuchar esto, pero ahí hablo acerca de lo que es un proceso de venta, ¿no? Como una persona que iba por un solo producto, se llevó varios. Si quieren, pueden conectarse al video. El video está ahí en mi cuenta de TikTok, lo pueden ver. Se llama Diferencia entre Venta y Despacho. Y los que quieran ver las láminas y participar de mi clase en vivo y directo, acá entren al link de mi perfil. Allí se agregan al grupo de WhatsApp y pueden entrar a mi clase. Bien, continuamos entonces. Estábamos entonces diciendo o estábamos viendo un video en el que ustedes observaron que el cliente iba únicamente por la pintura y se llevó la brocha, la lija, el yeso, el rodillo y todos los complementos que necesitaba para vender, para pintar. Pero ¿por qué se dio esa venta? ¿Porque el cliente quiso? No, el vendedor lo llevó a eso. El vendedor le preguntó, mire, le dio la razón del por qué necesitaba la brocha, le dio la razón del por qué necesitaba el yeso, de por qué necesitaba la lija y todos y cada uno de los complementos que le hizo comprar. Entonces, eso sí es una venta. Entonces, no es que le estén vendiendo cosas de más al cliente, no, sino que lo están asesorando correctamente, porque realmente es donde está la diferencia entre un simple despachador
y un vendedor. Entonces, el ejemplo que les coloque es para que ustedes vean primero cómo se conecta con el cliente y una vez que conectas con el cliente, ahí viene el proceso de venta. Ahora veamos cómo está acá seccionado el problema. El 70% de los clientes no compran por mala atención. Y es que es verdad, es tan desagradable llegar a un sitio donde tú no encuentras calidez o no encuentras simpatía, sientes que estorbas, sientes que no perteneces a ese lugar, sientes que desagrada tu presencia y sencillamente te vas. Entonces, a mí me ha tocado entrar a lugares en donde sencillamente no compro en ese lugar porque parece que les asqueara atenderme. Entonces, igualmente pasa con su ferretería. Si tienen un mal vendedor, alguien que tiene cara de codo cuando atiende a la gente, entonces eso aleja, eso espanta a los clientes. Entonces, es posible que el 70% de los clientes no te están comprando es por mala atención. De repente el porcentaje exacto puede variar. No, digamos que no sea un 70 como dicen las estadísticas, pero sí, en tu caso pudiera ser un 50, un 20, un 30, pero siempre hay algo por ahí que se te escapa con el cliente y se puede tomar como una mala atención, porque un cliente mal atendido rara vez regresa. Y si todos los clientes que tú has atendido regresaran, pues obviamente que tus ventas estuvieran un poco más altas. Entonces, eh, ¿cuáles son las razones verdaderas y reales por las cuales un cliente no regresa? Bueno, por falta de seguridad, por falta de confianza, por falta de prontitud en la atención, por falta de asesoría, por muchas cosas el cliente no puede regresar, pero sobre todo por la mala atención. ¿Y cuándo se ve eso? Bueno, cuando simplemente el cliente se va y no vuelve. Entonces no es tu cliente, es tu vendedor. ¿Qué es lo que pasa con los vendedores? Bueno, que los vendedores a veces no saludan bien, responden sin ganas, solamente dicen precios, no venden, sino que despachan, no asesoran, no preguntan para qué tipo de obra necesita ese material, qué cosa está construyendo, qué cosa está fabricando, qué cosa necesita en su casa, qué se le ha roto, de qué manera está, para poderle dar a la persona el mejor producto posible. Y hasta esperan que el cliente se venda solo en muchas oportunidades. Porque si para ellos fuera mejor que el cliente llegara y se autodespachara y nada más ellos tuvieran que pagar, eso fuera maravilloso para algunos vendedores. Y eso no es así. Eso es un problema para tu ferretería. Entonces, ¿cómo tu ferretería pierde dinero todos los días? ¿Cómo tu ferretería pierde dinero todos los días con estos factores que son la raíz del problema? Primero que nada, los vendedores no venden, solo despachan. ¿Qué es lo que pasa? Que no preguntan qué necesita, de qué manera lo quiere, en qué características, en qué peso, en qué longitud, en qué magnitud, en cuántas pulgadas, sino que nomás que dicen, ¿qué necesita? Ahí está y es tanto. Fin del cuento. Eso no genera venta, eso solamente te mueve productos, nada más. Otro horror es que no generan conexión. Y cuando un cliente quiere sentir que lo entiendan, busca un vendedor que sea un asesor. Y si no siente que lo escuchan, que lo orientan, que le recomiendan el mejor producto, le demuestran que sabe sobre el producto, entonces el cliente no se siente en confianza de comprar. En cambio, cuando lo atienden y que se siente escuchado y se siente orientado, allí el cliente compra más tranquilo. No le gusta la atención tipo robot, no le gusta. Es como cuando ustedes, por ejemplo, envían un mensaje a una tienda que van a comprar algo y los atiende un bot. ¿A ustedes les gusta? ¿A ustedes les gusta que los atienda un bot? Dígame cuando el bot se laguea, que te pregunta lo mismo 2 y 3 veces y tú le respondes y te vuelve a preguntar lo mismo y le respondes y te vuelve a preguntar lo mismo. Eso incomoda. Y llega un momento en que uno dice, ay, no, ya, lo voy a dejar así, no le voy a preguntar más nada. No sé, cuando venga un vendedor que me atienda. Porque nosotros los seres humanos somos seres sociales y los seres sociales necesitan conexiones. Entonces es por eso que cuando tú
ves a una persona que no te atiende de buena gana o no te da la atención que tú te mereces, te vas. Otro error es que no ofrecen más de lo que se les pide. Si les pide alambre y clavo, se llevó el alambre, se llevó el clavo, el cliente. No le preguntan si de repente necesita alambre de otro tipo, si de repente necesita tarugos, si tal vez necesita un martillo, si ya tiene con qué enrollar el alambre, si tiene tortol, si tiene alicate, en fin. Hay que preguntar al cliente qué más necesita para ese trabajo que está realizando. ¿Por qué? Porque un cliente que se te va con un solo producto es dinero que tú estás perdiendo en la ferretería. Entonces no podemos permitir que el dinero se nos vaya caminando por la puerta. Hay que saber vender. Cada cliente que se va es dinero perdido. Entonces, no solamente vas a perder esa venta, vas a perder facturas, eh, facturas grandes, ¿no? Que puedes haber tenido de venta. Vas a perder recomendaciones, porque cuando un cliente no se va satisfecho, olvídate que te va a recomendar, jamás. Y si tú no tienes recomendaciones constantes, entonces no vas a tener clientes recurrentes. Y si no tienes clientes recurrentes, no vas a tener ventas abundantes en tu ferretería. Entonces no es cuestión solamente de precio, es cuestión de atención. Y obviamente el margen de ganancia se te vuelve más chiquitito. ¿Por qué? Porque ese cliente que se fue con un solo producto, tal vez, probablemente, él quería llevarse otras cosas. Estaba tentado de repente llevarse otras cosas. Pero la atención fue tan común que no le dieron ganas. Se mantuvo allí, estuvo distante, compró lo que iba a comprar y se retiró. Entonces después dicen, no, lo que pasa es que está baja la venta. Y pasa es que tu competencia está creciendo con los clientes que tú no supiste atender. Ese es un problema bien fuerte. Vamos a ver cómo sería el antes y el después. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, no vendemos, sino que despachamos a los clientes? Bueno, que tenemos que saber perfectamente cómo hablarle al cliente. Tenemos que saber qué hay antes y qué hay después, de qué manera nosotros podemos atender, ya no como siempre lo hacíamos, sino de una nueva manera, una nueva forma de comunicación con el cliente, porque aquí es realmente donde empieza el cambio en una ferretería. Por ejemplo, hay personas, aquí voy a hacer una pequeña pausa porque es algo que se me vino a la mente y lo voy a decir. Hay personas que inclusive piensan cambiarse de local, por ejemplo, ¿no? Cuando ven que no tienen ventas, quieren cambiarse de local a un sitio, no sé, tal vez más poblado, que tenga más gente, que tenga más capacidad de transeúntes, pero ni cambiar el local, ni comprar más mercadería, ni bajar más tus precios, es lo que te va a salvar el negocio. Lo que te va a salvar y lo que tú necesitas es cambiar la manera en que tu equipo de trabajo vende y atiende. Ah, pero ¿qué pasa si es el mismo dueño el que no atiende bien? A ver, ¿qué pasa si no es si es el mismo dueño y no tiene vendedor, sino que es el mismo, el que no atiende bien? Entonces tiene que saber cómo hablar, tiene que saber cómo tratar exactamente cada parte de la venta con el cliente. Uno antes, por ejemplo, decía, según el antes y el después, uno, por ejemplo, antes decía, ¿en qué te ayudo? Entonces parece una frase normal, pero muchas veces mata la conversación, porque el cliente solamente, no sé, a veces lo que quiere es solamente mirar qué es lo que hay, o te pregunta no, o te responde no, nada, gracias, solamente preguntaba, y ya, ahí murió la oportunidad. En cambio, si tú le dices, ¿qué tal? ¿Qué proyecto está realizando? ¿Para qué proyecto está necesitando eso que me está pidiendo? Entonces, miren la diferencia. Ahí el cliente se siente atendido y el cliente siente que se está interesando en su problema
que él puede expresar lo que siente, lo que necesita y que le van a dar un asesoramiento correcto. Entonces, eso abre la conversación, se entiende la necesidad del cliente. Eso es lo principal, porque es lo que hace generar la confianza, es la que genera esa apertura del cliente para contigo. Ya no se está hablando de un producto, se está hablando del problema del cliente. Se está hablando de que cuando tú haces conexión, empatía y te pones en los zapatos del cliente y hablas de la manera como él le gustaría que tú lo atiendas, entonces allí tú puedes vender mejor. Como se decía antes, espera, por ejemplo, te paras y esperas que el cliente pida más. No, el vendedor solamente no entrega lo que le mencionan. El vendedor también puede ofrecer accesorios complementarios o artículos o productos que complementen esa venta. Como el ejemplo en el video con lo de la pintura. Igualito. Entonces lo que tienen que ofrecer accesorios, complementos, herramientas, cualquier cosa adicional para que el cliente pueda tener una mejor atención y, por supuesto, ustedes tener una mejor venta. ¿De qué manera? ¿Cómo es que sí se puede hacer? Bueno, ofreciéndole al cliente los productos complementarios que son los que él necesita para complementar esa obra o ese trabajo que él está haciendo. Antes tú decías, por ejemplo, no tenemos eso y listo, ahí moría. El cliente se sintió rechazado o sintió que había desinterés o poco interés en ayudarlo y se fue. Ahora tienes la oportunidad de decir, le ofrezco esta otra alternativa. Siempre hay que ofrecerle otras alternativas al cliente, así no las quiera, pero la manera como tú lo atiendes lo va a hacer que vuelva, lo va a hacer que regrese. ¿Por qué? Porque está viendo que eres un vendedor que busca solución, que demuestra interés por los problemas de los clientes. Y esto es lo que mantiene viva la relación entre el vendedor y el comprador. Porque un vendedor profesional no se queda solamente con el problema, busca cómo resolver. Otro antes, dejan ir al cliente sin cerrar. Después el cliente no cerró. Entonces, el cliente pregunta, mira, y se va. Y el vendedor siempre dice, cualquier cosa ya vuelve. Sí, ya va. Espéralo allí sentado que ya va a volver. Si tú no le haces seguimiento, si tú no le haces un buen cierre al momento que el cliente está presente ahí en la tienda, vas a tener problemas. Tienes que hacer que cada visita tenga la intención de concretar. ¿Cómo se hace correctamente? Bueno, se lo llevamos hoy, se lo enviamos hoy mismo se lo entrego y si no tienes el producto, busca la manera de ofrecerle otra alternativa, como lo dije al final. La diferencia en realidad está entre una ferretería que sobrevive y una ferretería que crece. Porque muchas veces en estas pequeñas cosas, en estos pequeños detalles, es donde están las mayores opciones que te hacen aumentar las ventas. Porque recuerden que ya se lo he dicho muchas veces, no vende más el que habla más, vende más el que entiende más y mejor al cliente. A ver, en la otra lámina tenemos lo que son los 4 movimientos que duplicarán tus ventas. ¿Qué pasa? Estas son ya las acciones concretas, lo que tú vas a hacer realmente, porque ya hablamos del problema. Ya vimos todo lo que no se hace, ya sabemos todo lo que no se debe hacer y la manera como no debemos actuar. Ahora, ¿cuáles son las acciones concretas que sí debemos tomar en consideración para nosotros poder aumentar las ventas en nuestra ferretería? Porque, digamos que, ¿qué puede hacer un vendedor, ¿no? Si está con las ventas estancadas. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, desde hoy para vender más? Porque vender mejor no siempre es complicado. A veces los pequeños cambios, muy chiquitos, los pequeños cambios generan resultados grandes, resultados enormes. Y te voy a dar 4 opciones. 4 opciones que simplemente ustedes pueden poner en práctica y pueden a través de ello transformar una atención común en una máquina de ventas.
El primer punto, son muchos, pero acá voy a nombrar 4 nada más. El primer punto es la venta cruzada. ¿Qué es una venta cruzada? Una venta cruzada, la cruz es este símbolo, cruzada. ¿Por qué se le llama cruzada? Porque esta es una técnica que consiste en ofrecer productos complementarios o relacionados con lo que el cliente ya está comprando. Vamos a ponerle un ejemplo. Si el cliente está comprando porcelanato, vamos a poner un ejemplo, está comprando porcelanato. Entonces también puede necesitar fragua, puede necesitar pegamento, crucetas, eh, niveladores, un montón de cosas puede necesitar. Entonces, ¿qué es lo que se logra con esto? Ofreciendo estos complementarios, aumentar el ticket de venta o el ticket promedio de tu ferretería, vender más sin conseguir más clientes y resolver mejor el trabajo del comprador. ¿Para qué? Para que de esta manera, a través de la venta cruzada, el ticket promedio en la ferretería pueda aumentar. El segundo paso o la segunda solución es ofrecer alternativas. Si no tienes lo que el cliente está buscando, no digas no tengo, no digas esto se me agotó, no. Sencillamente dices, eh, justo, justo esa marca no la tengo, pero sí la tengo en esta otra que está funcionando muy bien y tiene un excelente rendimiento y además de eso tiene un buen precio. Entonces ya con eso el cliente, claro, hay clientes que se casan con marcas, ¿no? Eso yo estoy convencida, porque sí me pasa muchísimo. Pero la cuestión es probar y ver si el cliente acepta otra alternativa para que se lleve el producto. ¿Tienen alguna pregunta por acá por TikTok? La pueden hacer. Si ustedes también hay algo que no les está pareciendo, pueden comentar, pueden preguntar, que yo con todo gusto les puedo responder. Bien, entonces, la tercera recomendación que les voy a dar es recomendar siempre. Por ejemplo, para ese trabajo yo les recomiendo que para esa herramienta que usted va a utilizar, les recomiendo que, entonces aquí el vendedor deja de ser un simple despachador y se convierte en un asesor, que es lo que realmente estamos buscando. Y cuando el cliente siente que tú lo estás guiando, que tú lo estás atendiendo con energía, con fuerza, con entusiasmo, entonces el cliente confía más, el cliente compra tranquilo, y no solamente eso, sino que va a volver en otra oportunidad y si es posible te va a recomendar. Ustedes tienen que tomar en consideración que la gente recuerda muchísimo a alguien cuando le evita un error, cuando le evita un problema, cuando le da una buena recomendación, un buen consejo. Ahí es donde está la fidelización del cliente con la ferretería. Y la cuarta recomendación para que en tu ferretería no falten las ventas es el cierre directo. Pídele siempre el cierre al cliente, siempre. ¿Lo llevamos hoy o necesita algo más? Ahí no le estás diciendo va a querer o no, ahí le estás diciendo que si lo va a llevar. O sea, si él lo va a llevar o se lo llevamos nosotros allá a la tienda. Entonces, esas dobles alternativas de cierre son muy efectivas porque al cliente no le queda otra salida que decirte alguna de esas dos. ¿Va a cancelar con efectivo o con Yape? O sea, ahí le estás diciendo, va a cancelar. Sí o sí va a pagar. ¿Por qué? Porque ya tiene el producto ahí en el mostrador. Entonces, hay muchos vendedores que les da miedo cerrar, les da miedo pedir el dinero, estirar la mano al final y decir, ¿vas a pagar? Se cierre al cliente, porque si el cliente te está llegando, te está pidiendo un producto y lo está necesitando, ¿qué es lo más lógico? Que lo compre. Es lo más lógico que lo compre. Entonces, cerrar es guiar al cliente hacia la decisión. Que compre lo que tiene que comprar, porque en realidad, si él está preguntando y si él tiene un problema en su casa y esa es la solución, tiene que comprarlo. Entonces, cerrar es guiar al cliente, nada más, para la solución. Entonces, un buen cierre, ¿qué es lo que te permite? Un buen cierre te permite transmitirle seguridad al cliente para que tú, como vendedor, mantengas la conversación y de esa manera, cuando tú mantengas la conversación, vas a ayudar al cliente a concretar la venta naturalmente. Si tú haces un buen cierre, tú vas a lograr que el cliente regrese una y otra vez
para que te compren. Ahora bien, el resultado lo decides tú, ¿ya? El resultado lo decides tú. Ahora, bueno, que no necesitas tener conciencia de que tú no necesitas más clientes, necesitas es vender mejor. Cuando tú vendes mejor, pues los clientes vienen por añadidura. Cada técnica que existe que tú no aplicas, el dinero lo estás dejando escapar por la ventana, por la puerta, por todos lados. El dinero es hoy, es mañana, es pasado mañana, todos los días. El dinero no es de un día, el dinero es de todos los días. Y tienes que hacer práctica de venta, de cierre, de cross-selling, de upselling, cuando hablamos de cross-selling y upselling son ventas complementarias que se realizan justamente para que tú puedas aumentar tu ticket de venta en tu ferretería. Porque las ventas no solamente se pierden por precio, las ventas también muchísimas veces se pierden por detalles pequeñitos que terminan costando muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, es importante también que sepan que cuando tú ayudas a un cliente y el cliente siente esa ayuda, el cliente siente que lo estás haciendo realmente para, para acompañarlo en su dolor, en su problema, y luego tú darle la solución, eso te va a ayudar a ti no solamente a posicionarte como un mejor vendedor y no solamente a que tú te sientas satisfecho de tu trabajo, sino que también estás ayudando a la ferretería, al centro donde se está desenvolviendo tu trabajo, donde tú prácticamente vives la mitad del día. Entonces, si eres vendedor, trata de tomar en cuenta estos aspectos para que tu ferretería pueda progresar. Y bueno, aquí es donde se queda algo muy claro, que tú para poder llevar adelante tu negocio no solamente basta con invertir o no solamente basta con comprar productos. También es importante que tú inviertas en ti como vendedor, como persona. Si tú tienes un equipo de trabajo, invierte en tu equipo de trabajo, capacítalo. Y si eres tú el que está atendiendo la ferretería, invierte en ti, lee, estudia, capacítate, sal adelante, porque las cosas no llegan del cielo. Nosotros mismos somos los que tenemos que poner de nuestro empeño, de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo y disciplina para lograr lo que nosotros queramos lograr en la vida. Y únicamente, la única forma en la que yo veo que crece un negocio es trabajando, es vendiendo. No hay otra manera de obtener dinero, sino es vendiendo. O vendes tu tiempo, o vendes tu conocimiento, o vendes un producto, un servicio, porque no hay otra manera. Entonces, es importante que tomen en consideración estos aspectos para que ustedes puedan salir adelante, porque un buen vendedor no nace, eso es mentira. Un vendedor se entrena, un vendedor se hace. Claro, si bien es cierto, hay gente que tiene dones, que tiene talentos, y dentro de esos dones y de esos talentos está la venta. Pero nadie nace sabiendo qué es un cierre de ventas, nadie nace sabiendo de qué manera va a recomendar correctamente un producto a un cliente en una ferretería, pero si lo puedes aprender, si puedes capacitarte, si puedes estudiar a diario, como siempre les digo yo, sobre todo a los que capacito y a los que voy asesorando así en asesorías personalizadas, les digo, con un solo producto, uno solito que estudien todos los días, al terminar el año ya se han estudiado 365 productos. No son expertos, pero ya tienen bastante experiencia. Y ya al pasar 2 años, bueno, ya tienen casi 800 productos en la memoria. Ya han aprendido. Entonces, todo es cuestión de perseverancia, de disciplina, de constancia. Si tú quieres tu negocio y si tú ves que de repente no estás teniendo los resultados que tú quieres, aplica aunque sea estos 4 pasos, para que veas que te va a ir mucho mejor. Porque la diferencia está en lo que haces con el cliente antes de que llegue, cuando llega, después que se va. Porque
toda esa energía que tú transmites al cliente, el cliente lo percibe. Entonces, bueno, ahora la decisión es tuya, como ya te lo dije, y puedes seguir compitiendo por precio o puedes convertir tu atención en una verdadera ventaja competitiva. Porque cuando tu equipo o tú aprenden a vender mejor, entonces ahí es donde realmente tú puedes aumentar, y tienes la oportunidad de aumentar las ventas, de mejorar la utilidad. Y dije, por supuesto, el cliente no se vaya con la competencia, se quede contigo. Entonces, bueno, ya si están listos para transformar su equipo, y yo con todo gusto les puedo asesorar para que vendan mejor, para que tengan mayores promedios de venta en su ferretería. Y si desean capacitar a su equipo, me escriben asesoría o me escriben al privado y yo con todo gusto les puedo asesorar. Y los que están en TikTok, que los veo que están bien conectaditos allí, entren al link de mi perfil, acá donde dice Luz, entren al link de mi perfil y allí hay un enlace que los lleva a mi grupo de WhatsApp y por allí podemos conversar si se les llega a presentar alguna duda o alguna pregunta. Estamos acá para ayudarnos y para ayudarlos. Bien, ahora quiero saber si de los que están presentes tienen alguna pregunta, por favor. A ver, de los que están presentes, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos semanales.